¿Cómo anda la gente? La historia arranca en un rincón remoto del reino. El estruendo de una batalla resuena a la distancia, donde tres aventureros enfrentan a un colosal dragón en un bosque envuelto en llamas y destrucción. La bestia, con escamas relucientes y un rugido que sacude la tierra, lanza llamaradas que consumen los árboles a su paso, mientras los guerreros, exhaustos, luchan por mantenerse en pie. A kilómetros de ahí, en un tranquilo valle salpicado de huertos perfectamente alineados, Al Wayne, un joven agricultor con mirada serena, contempla sus cultivos con orgullo. El eco de la batalla le llega como un trueno lejano, pero lo destaca, convencido de que es una tormenta que amenaza con mojar sus preciadas verduras. Al no es un agricultor común, su dedicación al cultivo lo ha llevado a perfeccionar sus habilidades hasta alcanzar el rango máximo en jardinería, un logro que celebra en silencio. Así, en ese momento, una figura familiar aparece corriendo por el sendero. Es Testa, su amigo de la infancia. Testa lo felicita efusivamente por su logro, aunque no puede evitar mencionar que él, a diferencia de Al, no posee ninguna bendición. Mientras charlan, Testa revisa las estadísticas de Al y se queda boquiabierto al notar su poder de ataque, ya que ha alcanzado la absurda cifra de 73.612. Al, sin embargo, apenas reacciona, más preocupado por cargar sus verduras en el carro para llevarlo al mercado a la capital, la cual se llama Mellis. En su mente, los nombres no significan mucho. Su pasión está en los campos, no en las batallas. Así que de camino a la ciudad, Al observa el cielo despejado, agradecido de que no llueva. Su tranquilidad se quiebra cuando su rugido ensordecedor atraviesa el aire. Alzando su vista, ve al dragón surcando los cielos, perseguido por los tres aventureros que habían desvistado antes. Sin pensarlo dos veces, Al toma una zanahoria de su carro y con un movimiento preciso, lanza con una fuerza descomunal el vegetal, imbuido de su poder sobrenatural, impactando al dragón como un proyectil, haciendo estallarlo en una nube de escamas y cenizas. La zanahoria, como si tuviera vida propia, regresa a su mano como un boomerang. Los aventureros, atónitos, observan el cielo vacío, incapaces de comprender qué ha sucedido. Al, confundido pero sin dar mayor importancia, guarda la zanahoria y continúa su camino, dejando tras así el rastro de su carro en el polvo. Así, al llegar a las puertas de Mellis, Al entrega su pase guardia, quien lo deja entrar tras verificar su encargamento de verduras. Sin embargo, apenas cruza el umbral, un alboroto interrumpe la calma. Un hombre encapuchado mostrando a caballo intenta secuestrar a una joven de cabello rubio que grita por ayuda. Con reflejos afilados, Al salta del carro, esquivando un cuchillo que el bandido blande, y con un movimiento fluido lo derriba al suelo. Los guardias, alterados, capturan al atacante, mientras Al ayuda a la joven a levantarse. Ella, agradecida, intenta presentarse, pero el sonido de las campanas de la ciudad interrumpe la conversación, y él, preocupado por entregar su mercancía a tiempo, se despide apresuradamente y sube a su carro, ignorando la pregunta de la joven sobre su nombre. Así, tras vender su cosecha en el mercado, Al se prepara para regresar a su casa, pero los guardias lo detienen en la salida de la ciudad. Frente a él aparece la misma joven rubia, quien se presenta como Fall Giles de Mellis, la princesa de la capital. Con una sonrisa amable, Fall le agradece nuevamente por salvarla, y para compensarle, le ofrece trabajar para la casa real. Al, respetuoso pero firme, declina la oferta, explicando que su único deseo es cultivar sus campos y vivir en paz. Fall, sin rendirse, menciona un terreno de 33.000 metros cuadrados disponibles para la agricultura, una oferta que hace dudar a Al, pero solo fue por un instante, ya que su resolución persevera, y tras una breve charla, logra escabullirse. ¡No, compa, los terrenos! Así, mientras Al se aleja, los tres aventureros del bosque interrumpen la escena, relatando a Fall como una zanahoria misteriosa destruyó al dragón. La princesa, conectando los puntos, incluye que Al es el responsable. Antes de que pueda interrogarlo, un guardia llega con una turcia urgente. Un enjambre de monstruos liderado por Romero Bandera, el primer comandante de las fuerzas del difunto rey demonio, Macbeth, se aproxima a la ciudad desde el Zone, una región infernal. La noticia sacude a Fall y a los presentes, pues todos creían que la paz con los demonios era sólida tras la derrota de Macbeth. Así que, una vez en el castillo, el rey, aconsejado por su administrador, se niega inicialmente a evacuar, pero la presión de sus guardias lo convence. Mientras tanto, Al, ajeno a la crisis que se avecina, llega a su hogar al anochecer, pensando en regar sus campos y en lo absurdo que sería trabajar para el palacio. Así, al llegar a su humilde hogar, Al intenta abrir la puerta con cuidado, pero con su nueva fuerza descomunal, después de haber conseguido un nuevo nivel, hace que el pomo se desprenda de su mano. Dejándolo con una muñeca de resignación, sacude la cabeza y entra, y se deja caer en una silla dispuesto a descansar, tras un largo día agotador. Sin embargo, apenas cierra los ojos, un grito urgente lo saca de su calma. Es Testa, su amigo de la infancia, que golpea la puerta con una desesperación. Al abre de un tirón y Testa, con un rostro pálido, le suelta a toda prisa que un enjambre de monstruos se aproxima al pueblo.
le insiste en que debe huir de inmediato, pero Al, con una determinación tranquila, se niega con la cabeza. No puedo dejar mi huerto desprotegido, declara, y sin esperar respuesta, corre a sus campos para asegurarse de que todo esté en orden. Así, al llegar, Al observa en el horizonte y nota algo extraños. Los monstruos, una horda caótica de criaturas con colmillos y garras, pasan de largo el pueblo sin siquiera mirarlo, dirigiéndose directamente hacia la capital de Mellis. Y por un momento duda, ¿soy solo un campesino para ellos? Piensa, consciente de que su vida está en los cultivos, no en las batallas. Pero entonces reflexiona sobre el impacto que un ataque en la capital tendría en el comercio, en los mercados donde vende sus verduras y en la gente que depende de ellos. Con un suspiro decide actuar, aunque sea para proteger su modo de vida. Así, mientras tanto, en un callejón oscuro lejos de la ciudad, el rey, acompañado por su hija, Fal, y su administrador Jill, se encuentran acorralados. La situación da un giro traicionero cuando Jill, en una risa fría, lanza un ataque mágico hacia el rey y derriba a los guardias cercanos. Su cuerpo comienza a mutar, revelando su verdadera identidad: Romero Bandera, el demonio que una vez sirvió como comandante del rey demonio. Con un tono burlón, Romero confiesa que se infiltró en la corte haciéndose pasar por Jill para orquestar la caída del reino, y su plan era simple: tomar la apariencia del rey, gobernar junto a los demonios y aplastar a cualquiera que se resistiera. Romero desata un torrente de energía oscura contra el rey y su hija, quienes se defienden con un escudo mágico. Sin embargo, el poder del demonio es abrumador y el escudo comienza a quebrantarse. En ese momento crítico, Al aparece en la escena, corriendo a una velocidad imposible. Con movimientos rápidos, lanza un puñado de semillas al aire que al tocar el suelo brotan enredaderas gigantes por su nueva habilidad conseguida, que atrapan a los monstruos cercanos, aplastándolos en segundos. Romero, desconcertado, lo observa y exige saber quién es. Él menciona con la típica frase de "soy un agricultor", responde Al con calma. El demonio, incrédulo, lo ataca con una ráfaga de energía, pero Al esquiva sin esfuerzo y contraataca con un golpe que le hace temblar el suelo. Furioso, Romero absorbe poder de los monstruos derrotados en los alrededores y se transforma en una criatura colosal con cuernos retorcidos y una aura que hace temblar a Fal. La princesa, al ver las estadísticas del demonio, le grita a Al que huya, pero él no se inmuta. Cuando Romero lanza un golpe devastador, Al responde con un puñetazo cargado de su fuerza descomunal, derribando al demonio con un solo impacto. El resto de las criaturas, aterrados, huyen despavoridas. Así pasamos a la mañana siguiente, donde una vez en el castillo de Mellis, el rey, aún recuperándose de sus heridas, recibe a Al con gratitud, ofreciéndole el título de comandante del reino. Pero Al, fiel a su naturaleza, lo rechaza cortésmente. Fal, sonriendo, interviene y le explica que a Al no le interesan los títulos ni honor, su pasión está en los cultivos. Como muestra de crecimiento, le otorgan el vasto terreno de 33,000 metros cuadrados que le habían ofrecido anteriormente, a cambio de que se registre en el gremio de aventureros y proteja la ciudad de futuras amenazas. Al, tras pensarlo, acepta, ya que es un buen trato, si lo piensas así, viendo en ello una forma de asegurar sus tierras y seguir cautivando la paz. Una pequeña pausa. Sí, sé que te interrumpí, una disculpa por eso, pero quería pedirte que te suscribieras, ya que es un sueño llegar a los 100,000 suscriptores. Quizás nos falte mucho, pero con tu ayuda y con tu buena suscripción nos ayudará un montonazo y llegaríamos muy pronto. Espero poder entretenerte con estos videos y llegarán más. Y sin nada más que decir, continuamos. Mencionándole un "llámame Filia" cuando estemos en público. Juntos llegan al gremio de aventureros, donde Al es recibido por Helen, una de las encargadas. Antes de que pueda presentarse, el estómago de Al ruge y Helen, divertida, lo invita a comer algo. Así, mientras revisa su ficha, Helen le pregunta por qué un agricultor como él quiere ser aventurero. Al responde vagamente que es parte de un acuerdo, sin mencionar a Fal y al rey. En este momento, los tres aventureros que enfrentaron al dragón, Jake, un hombre corpulento, Limia, una joven de mirada astuta, y Lu, de cabello largo, lo reconocen y le preguntan si fue él quien derrotó al dragón con una zanahoria. El gremio entero se queda en silencio y Al, avergonzado, balbucea que solo lanzó una verdura. La incredulidad de los presentes llena el aire, pero Helen, impresionada, le asigna su primera misión: recolectar 10 tallos de hierba meli en el bosque de Gren. Como Hal no tiene equipo de combate, ella le regala una túnica con propiedades defensivas que él acepta a regañadientes. Así, fuera del gremio, Hal se despide de Filia, que no puede acompañarlo al bosque debido a sus peligros. Así que por la tarde, ya en el bosque, Al recolecta 9 de las 10 hierbas requeridas. Mientras busca la última, encuentra una escama brillante en el suelo. Ojeando una lista de monstruos, descubre que ninguna criatura de la zona tiene escamas, lo que lo intriga demasiado. Pero de repente, un orco hembra aparece detrás de él, con intenciones claras de atraparlo. Al, asustado, intenta huir, pero la criatura lo inmoviliza. En el último segundo, un corte preciso parte al orco en dos: el Jake, seguido por Lu y Luminia, quienes habían estado patrullando la zona.
Al les muestra la escama y pregunta si saben de qué es. Jake explica que han aparecido recientemente en el bosque y que algunos creen que pertenecen a una criatura que habita en las altitudes inalcanzables. La milla añade que es un objeto valioso, pero antes de que pueda seguir, Al insiste en encontrar el último tallo de hierba milk. De pronto, una presión mágica sofocante inunda el aire. Es, en efecto, un dragón negro, envuelto en un aura maligna. Emerge entre los árboles y su presencia paraliza a Al y a los otros aventureros. Al intenta leer sus estadísticas, pero la diferencia de poder las hace borrosas. El dragón, sin atacarlos, pasa lentamente y desaparece en la espesura. Esa noche, en el gremio, Helen despierta de una pesadilla, recordando fragmentos de su infancia, una persecución de una sombra que la alcanza. Así, al día siguiente, una anciana nota su rostro demacrado y le recomienda descansar, pero Helen insiste en quedarse. Al llega entonces acompañado de Jake, Luke y Limia para reportar la aparición del dragón negro. Jake revela que la estadística del dragón llamado Uroboros, el dragón malévolo, alcanza los 230,000 puntos de ataque. El maestro del gremio, atónito, escucha cómo Lu describe que la bestia los ignoró y desapareció. Lemilla sugiere cerrar el bosque para evitar tragedias, mientras Al entrega la escama que encontró. La escama que Al entrega al gremio brilla bajo la luz, y al verla, Helen palidece, sus ojos se nublan y un recuerdo de terror emerge. La imagen de su hermano, a un niño siendo devorado por un dragón negro mientras ella, imponente, lo veía todo. La presión es demasiada y Helen cae desmayada, cayendo al suelo. Los presentes, alarmados, la llevan rápidamente a una sala para atenderla. Un rato después, Al, preocupado, se acerca a una anciana que supervisa el gremio y le pregunta por el estado de Helen. La anciana, pariente adoptiva de la joven, le asegura que solo fue un desmayo y que ya ha descansado. Notando la túnica que lleva, Al se sorprende y él explica que fue un regalo de Helen. La anciana, con un suspiro, revela que esa misma túnica era lo único que Helen tenía consigo cuando la encontraron, sola y sin recuerdos, hace 15 años atrás. En ese momento solo sabía su nombre y desde entonces la adoptaron. Reflexionando, la anciana se pregunta si la pérdida de memoria de Helen podría estar relacionada con el dragón de la escama. Al, intrigado por la conexión, promete investigar, aunque solo sea preguntando a los habitantes. La anciana, escéptica debido a su bajo nivel, rango G en el gremio, intenta desafiarlo, pero él insiste en que no se aventurará al bosque, sino que buscará información en la ciudad. Como muestra de apoyo, ella le entrega una poción curativa y le pide que le informe cualquier hallazgo. Así, al salir del gremio, un joven vestido de azul se acerca corriendo y le entrega una carta. Al se sorprende al ver que es de su madre, pero antes de que pueda preguntar, el cartero se marcha a toda prisa, regresando así un instante después, presentándose como Rex, y vuelve a desaparecer corriendo. Así, más tarde, Al se siente en la biblioteca de Magic frustrado. Ha revisado libros y preguntado a lugareños, pero no ha encontrado nada sobre el dragón, comparando mentalmente el suyo propio, el de Romero Bandera y el del hechicero de clase S, llega a una conclusión inquietante. Si el dragón atacara, nadie en la ciudad podría detenerlo, ya que su poder con 230,000 puntos de ataque supera cualquier escala conocida. Recordando las palabras de la anciana que conoció a Helen hace 15 años, decide buscar registros de esa época. Sin embargo, la bibliotecaria se niega el acceso, explicando que solo los de rango alto pueden consultar esos documentos. Al suplica, pero no hay excepción. Así que en ese momento, Fal, disfrazado como Filia, aparece en la biblioteca. La bibliotecaria, reconociendo su autoridad, se retracta y permite a Al revisar los archivos siempre que esté acompañado por la princesa. Juntos, hojean informes de daños antiguos y Filia sugiere que el incidente pudo haber ocurrido en la aldea de Honor. Entrega a Al un libro de detalles de la historia de ese lugar y al leerlo descubre que hace 15 años Honor fue arrasada y se encuentra escamas idénticas a las que halló. Los análisis de la época concluyeron que pertenecían a Uroboros, un dragón considerado extinto tras ser derrotado por su némesis, el dragón benévolo Mirage. Pero el texto describe a Uroboros como una criatura que se alimenta de la desesperación y los pensamientos oscuros para así prolongar su vida inmortal. Filia, alarmada, advierte que el regreso de Uroboros pone al mundo en peligro. Así, al día siguiente, Al y Filia viajan a las ruinas de Honor. Entre los escombros, Al escucha una voz que lo guía hasta una tumba cubierta de musgo. Allí aparece el fantasma de un niño, visible solo para él. Filia, confundida, lo ve hablar solo, mientras que el espíritu se presenta como Rey, el hermano de Helen, y le revela que ha esperado años para que alguien lo escuche. Al notar la túnica de Al, Rey explica que era suya, un regalo de su padre, y se emociona al saber que Helen está viva.
Para que Filia pueda verlo, Al coloca la manga de la túnica sobre su hombro, con un gesto que ella malinterpreta como romántico. Antes de sobresaltarse, ve al fantasma. Al le tapa la boca para que guarde silencio y le pide a Rey que continúe. Rey cuenta que Helen es la única superviviente de Honors. Su pérdida de memoria, deduce, fue un mecanismo para proteger su mente de los traumas. Relata cómo 15 años atrás él soñaba con ser un gran aventurero, pero su torpeza lo llevó a lastimarse, mientras Helen lo curaba. Pero en ese momento una nieve extraña envolvió la aldea, seguida de gritos y golpes. Al llegar al centro, vieron a los robots destruyendo todo, devorando a una familia mientras que proclamaba que la esperanza era el veneno para él. Rey y Helen huyeron al bosque, pero el dragón los alcanzó, y cuando Helen tropezó, Rey lanzó su espada al ojo de la bestia, sin efecto, pero sin efecto alguno. Hubros lo devoró, y aunque Rey pidió a Helen que escapara, ella se negó a dejarlo. El dragón, viendo la desesperación en los ojos de Helen, decidió no matarla, prometiendo regresar en 15 años para destruir la ciudad y alimentarse de su miedo. Permitió que el alma de Rey permaneciera en la presencia del destino de su hermana, y luego desapareció. Rey murió en los brazos de Helen, marcándola para siempre. En ese momento Rey explica que Uroboros siempre deja supervivientes para sembrar el terror, regresando después para cosecharlo. Al admite que su poder actual no basta para derrotar al dragón, pero Rey le revela un secreto: la esperanza debilita a Uroboros. Si Al lucha con el corazón lleno de optimismo, el dragón perderá fuerzas. Y antes de desvanecerse, Rey le pide a Al que transmita un mensaje a Helen, que nunca deje de creer en sí misma. Al, con Filia sobre sus hombros para ganar tiempo, corre hacia Megis. Filia promete organizar a los soldados para enfrentar a Uroboros, mientras Al busca a Helen. Sin embargo, al llegar descubre que Helen ha escapado de su habitación. En el bosque de Kryn, Helen se enfrenta a Uroboros, quien emerge entre los árboles burlándose de ella. El dragón le recuerda la muerte de su hermano Rey, avivando sus traumas, y promete destruir todo lo que la rodea para alimentarse de su culpa. Helen, abrumada, suplica que solo la mate a ella, pero Uroboros se niega, rodeándose de sufrimiento. Así que todo esto, en un acto de desesperación, Helen intenta quitarse la vida para reunirse con su hermano, pero Al llega justo a tiempo, imponiéndose y salvándola. Furioso, Uroboros ataca lanzando a Al por los aires con un golpe devastador, pero la túnica defensiva que Helen le regaló absorbe la mayoría del impacto, permitiéndole aterrizar con apenas unos rasguños. El dragón, atónito, ruge al ver que el humano sigue vivo, así que Al se incorpora con determinación, sus ojos brillantes con una calma inquebrantable, y corre hacia la bestia. Con un puñetazo cargado de su fuerza descomunal, golpea a Uroboros en el hocico, haciendo que la criatura retroceda, tambaleándose, girándose hacia Helen, que observa desde el suelo. Al le promete con una voz firme un "te salvaré". En los ojos de Helen, la figura de Al se superpone como su hermano, Rey, llenándolo con una mezcla de esperanza y dolor. Pero Uroboros, impresionado por la fuerza del agricultor, se lanza contra él con garras y fureces, pero Al esquiva con agilidad, respondiendo con una serie de golpes que resuenan como truenos. La bestia furiosa lo golpea con un coletazo que lo derriba, intentando aplastarlo con su garra. Uroboros ruge, pero Al rueda a un lado, escapando solo por centímetros. El dragón escupe una bola de fuego que envuelve el carro en llamas, lanzando a Al contra un árbol. Helen grita, temiendo lo peor, pero Al se levanta sacudiéndose el polvo. Mirando con serenidad, le dice: "No es tu culpa que alguien salga herido". Entonces revela que conoció a Rey y le transmite su mensaje: "Tu hermano nunca se arrepintió de sacrificarte por ti, sobreviviste, así que debes ser feliz por ambos. Haz que él esté orgulloso". Las palabras resuenan en Helen, evocando la sonrisa de Rey. Al explica que la esperanza es el veneno de Uroboros, y conforme a Helen recupera su fe, las estadísticas del dragón comienzan a desplomarse. Enfurecido, Uroboros se lanza desde el cielo, pero Al responde con un puñetazo que lo derriba, dejando al monstruo debilitado en el suelo. Helen, con lágrimas en los ojos, se acerca para asegurarse de que él está bien. Él asiente sonriendo, pero en un instante Helen saca un cuchillo y lo apuñala en el estómago. Atónito, Al intenta tomar una poción curativa, pero se le cae, demarrándola en el suelo. Helen, con una sonrisa perturbadora, lo ataca con cortes rápidos. Débil por la herida, Al esquiva como puede, preguntándose confundido por qué lo traiciona. Ella, con voz fría, responde: "No te preocupes por el sufrimiento, te mataré ahora". ¿Qué está pasando? Antes de que pueda atesorar otro golpe, un ala de cristal bloquea el ataque, forzando a Helen a retroceder. Desde el cielo desciende Mirage, el dragón benévolo, con una escama reluciente como cristal. Con una voz serena, Mirage revela que Helen está poseída por Uroboros, quien ha tomado su cuerpo para sobrevivir. La propia Helen, con una risa escalofriante, confirma que es el dragón benévolo. Y Mirage pide a Al que use su poder y con un destello regenera sus heridas.
aunque el esfuerzo deja al dragón benévolo debilitado. Todo esto mientras tanto en el castillo de Mejis, Fall organiza sus tropas, conscientes de que las defensas no resistirán al gran temido dragón Ouroboros. Sin embargo, confía en que Al logrará vencerlo. Todo esto mientras Mirage, jadeando, explica que su cuerpo no durará mucho y le sugiere a Al desactivar las defensas de Ouroboros. Si lo logra, Mirage podrá purificar al dragón malévolo y salvar a Helen. Todo esto mientras la poseída se burla, asegurando que Al no golpeará el cuerpo de su amiga. Sin embargo, sin dudarlo, Al le lanza un puñetazo en el estómago de Helen, lanzándola por los aires. Lo vi en tus ojos, Helen. Me pediste que te salvara, murmura cuando ella cae. Al tenderle la mano, Al le tiende la mano, pero Ouroboros contraataca, intentando invadir la mente de Al. Dentro del dragón solo encuentra un vasto campo donde Al puede cautivar en paz, sin rastro de miedo o desesperación. Incapaz de alimentarse, Ouroboros es expulsado en ese momento. Mirage lanza un rayo de purificación derrotando al dragón malévolo y liberando hacia Helen. Así, desde el castillo, Fall observa cómo las nubes oscuras se dispersan, confirmando la victoria de Al. Es tarde en la enfermería del gremio. Helen ya recuperada y Fall esperando junto a la cama donde Al despierta, ambas aliviadas le explican que gracias a Mirage, Ouroboros fue purificado. Al pregunta a Helen cómo se siente tras ser poseída. Ella sonriendo revela que ha ganado nuevos poderes, ya que puede transformar parte de su cuerpo en escama de dragón, pero los usará para proteger, no para dañar. Agradecida, le da las gracias por transmitirle el mensaje de Rey, prometiéndole vivir feliz por ambos. Finalizando este grandioso ¿no es cierto? Fall, notando la química entre ellos, pregunta cuál es su relación. Al y Helen se apresuran a aclarar que son solo amigos. Helen, sin reconocer a Fall por su accesorio mágico, pregunta quién es Al, quién es ella. Al la presenta como Filia, una amiga de la infancia, siguiendo la farsa de la princesa. En ese momento, Jake, Linia y Lou, y también la anciana y el maestro del gremio entran celebrando la recuperación de Helen y la derrota del grandioso y temido dragón Ouroboros. Todos están asombrados por la hazaña de Al. Alguien menciona si toda la familia real les dará una recompensa. Filia con una sonrisa asegura que será enorme. La taberna llena de risas, aunque Al bebe jugo de limón en lugar de cerveza. Fall sabe que está pensando en sus huertos. Le susurra que por un día merece disfrutar, agradecerle su valentía. Así, al día siguiente, Al trabaja en su campo junto a Testa, quien bromea sobre lo agotador que debe ser lidiar con la realeza. De repente, Rex, el cartero anterior, aparece con un sobre. Al, sorprendido por la habilidad de Rex para encontrarlo siempre, recibe la carta, un mensaje de su padre pidiéndole que los visite. Rex se marcha corriendo tras un cumplido. Así, Testa opina que su familia lo extraña y lo anima a ir. Al asiente, pero le dice que lo primero terminará unas misiones pendientes. Así, en el mercado de Mejis, Al pasea entre los fuertes, olfateando el aroma de las frutas frescas y especies. Pero su atención detiene en un puesto de unos tomates rojos muy intensos, brillan bajo el sol, así que intrigado prueba uno y queda maravillado por su sabor jugoso y equilibrado. Preguntando de dónde vienen esos tomates, pregunta el vendedor, quien con una sonrisa responde que provienen de Lagros, que coincidentemente es el pueblo de sus padres, y también muy conocido por usar un abono único. Pero antes de que el hombre termine de hablar, Al sale corriendo con su mente ya fija en ese misterioso fertilizante para mejorar sus cultivos. Así, en el gremio de aventureros, Al interrumpe y le anuncia a Helen que irá a visitar a sus padres en Lagros. Por eso sí, ¿verdad? Ella, sorprendida, teme que planea abandonar el gremio, pero Al aclara que su viaje es para abono, no para dejar sus responsabilidades. Helen, aliviada, promete encargarse sus misiones pendientes, ahora que sus nuevos poderes draconianos la hacen apta para el combate. Así, con una sonrisa le desea un buen viaje. Así, en la calle, Al se topa con Fall, disfrazada de Filia, quien insiste en acompañarlo. No es necesario, responde Al, cortés pero firme. Antes de que ella pueda replicar, él se escabulle con una rapidez que deja a la princesa parpadeando resignada, tal y como el cartero, dato innecesario. Así, ya en el bosque, mientras avanza por un sendero cubierto de musgo, un orco emergente de los arbustos. Al se relaja al ver que es un macho, pensando que no representa una amenaza como las orcas hembras. Sin embargo, el orco lo mira con intenciones inquietantes y se la abalanza. Antes de que Al pueda reaccionar, una figura ágil aparece. Una chica de cabello azul le corta al orco con un tajo preciso. Salvando el flashback, Al, agradecido, le da las gracias. Y ella, con una sonrisa tímida, le ofrece agua. Y se presentan. Ella es Rory,
una viajera que casualmente también se dirige a Lagros. Y al descubrir su destino compartido, le propone el viajar juntos. Al, preocupado por la logística, preguntándose si le incomoda acampar junto al anochecer, ella riendo le pregunta si no es bastante linda para preocuparse por eso. Al con sinceridad replica que es muy bonita, haciendo que Rory se sonroje y se desvía la mirada. Así, a continuación de su camino, charlan bajo el sol poniente, pasando al atardecer, donde Rory siente una presencia y se pone en guardia, pero solo es Rex, el cartero. ¿Qué pedo con el cartero? Que entrega otra carta a él, es de su madre. Como siempre, Rory, curiosa, pregunta si es importante, pero Al lo niega, dejando caer un montón de cartas similares que lleva acumulando. Explica que va a Lagros para visitar a sus padres y comprar el famoso abono raro, y se lanza a hablar de los beneficios del buen fertilizante. Luego le pregunta a Rory por qué viaja sola, sugiriendo que sus padres podrían estar preocupados. Ella, con un tono melancólico, responde que nadie se preocupa por ella y sugiere acampar, pues la noche cae rápido. En ese momento, Rory saca una tienda de campamento de una bolsa pequeña y Al se sorprende de que quepan tantas cosas. Es un objeto mágico, herencia de mis antepasados, explica a ellas mientras Al cocina la cena. Su estómago, rugiendo, le pregunta a Rory por su viaje a Lagros. Ella revela que sigue rumores sobre demonios en la zona, pues es descendiente de un héroe y siente que es su deber interno investigarlo. Al, preocupado, dice que es peligroso para una chica viajar sola, lo que sorprende a Rory, ya que le dice que está él con ella. No, le dice que está acostumbrada a volver a velarse por sí misma, decidiendo así descansar. Pero tras discutir quién duerme dentro de la tienda, Al cede y ambos se acomodan. Rory se duerme rápido, hablando en sus sueños, pero sus movimientos se inquietan y quietos golpean a Al toda la noche, impidiéndole descansar. Así, al amanecer llegan a Lagros. Al, cubierto de vendas por los ataques nocturnos de Rory, observa la ciudad con entusiasmo. Su primera vez ahí, deciden separarse para cumplir sus objetivos, pero Al propone regresar juntos a Melgis. Con Rory como su escolta, ella acepta, feliz, y le indica el hotel donde se hospedará antes de partir. Rory recorre las calles preguntando a los aldeanos sobre los rumores de los demonios, pero nadie sabe nada, y ella, aliviada, piensa que podrá ser una falsa alarma, pero se siente insegura, temiendo no estar a la altura de su legado heroico. De pronto, un grito saca de sus pensamientos. Una mujer desesperada le cuenta que un demonio ha secuestrado a su hermano y han huido hacia el bosque. Al consulta su mapa y se dirige con un paso firme a la casa de sus padres. Apenas toca la puerta, una explosión de energía lo captura por los aires, atravesando tejados y puestos de mercados hasta aterrizar. Milagrosamente, de nuevo, a la misma puerta, aturdido, ve a una mujer de rostro radiante que lo abraza con una fuerza que casi lo asfixia. Es su madre, Lilia, cuya alegría se desborda mientras lo envuelve en un torbellino de cariños. Al, atrapado en los brazos, piensa en las virtudes de su madre, su fuerza, su decisión, pero también en su único defecto, un afecto tan abrumador que roza lo peligroso, como muestra las cartas innumerables que le manda. Pero de pronto, un hombre musculoso, Gar, su padre, se acerca con el ceño fruncido, convencido de que un extraño está acosando a su esposa. Sin medir sus palabras, lanza un puñetazo que Al apenas esquiva. Lilia, furiosa, ruge como una bestia y al darse cuenta de que Gal atacó a su propio hijo, le propina una paliza que lo deja suplicando clemencia. ¡Ay, qué canon! Que diga. Esa misma noche, durante la cena, Lily y Gar le interrogan a Al sobre su vida, ya que entre risas y algún golpe más que Lily a Gar por hacer preguntas indiscretas, le pregunta si tiene novia. Al, algo avergonzada, aclara que Rory, la chica que la acompañó, es solo una escolta. Más tarde, en la habitación, Al y Gar charlan sobre los días en los que se mudaron a Lagros. Al explica que busca Nigri, un abono legendario que potencia los cultivos. Gar señala en el mapa dónde encontrarlo y curioso le pregunta por la marca que Al tiene anotada en su mapa, el supuesto hotel donde Rory se hospeda. Al lo confirma, pero Gar, frunciendo el sueño, dice que en ese lugar no hay ningún hotel. Pero cambia rápidamente. Al menciona los rumores sobre los demonios de la zona, pero Gar, asegurando no saber nada, cambia de tema a una conversación que deriva en una discusión sobre quién dormirá en la cama, pues Al se niega a compartirla con su madre y su abrazo mortal. Finalmente, Gar cede gruñéndolo. Hacia la mañana siguiente, Al regresa triunfal con Nigri en la caja sellada. Mientras camina por la plaza, un grito lo detiene. Un hombre, temblando, afirma que un demonio lo atacó y la chica de cabello azul lo salvó, permitiéndole escapar. Señala el bosque de la ilusión como lugar donde huyó la criatura. Al, intuyendo que se trata de Rory, corre hacia allá. El hombre, al verlo partir, sonríe con malicia y, chasqueando los dedos, en un instante la plaza se desvanece, revelando que los aldeanos eran un espejismo creado por un hechizo. Así, en el bosque de la ilusión, un nuevo grito guía a Al hasta una mujer acorralada por una
una sanguijuela gigante. Con un puñetazo, Al la destruye, pero se siente que su golpe no conectó con nada sólido, más como una ilusión. La mujer, agradecida, se acerca, solo para transformarse en otra sanguijuela que intenta morderlo. Antes de que lo alcance, Rory aparece cortando al monstruo en dos. Este bojo está plagado de bestias mágicas que aparecen sin fin, explica jadeando, demostrando que lleva horas peleando. De entre los árboles surge el hombre de la plaza, riendo. Se presenta como Eva, un demonio, y se burla de Rory llamándola una excepción como heredera de Leore. Dirigiéndose a Al, revela que lo involucró porque derrotó a Romero Bandera y al grandioso Uroboros, lo que lo convierte en una amenaza. Al sospecha que Eva está aliada con ellos, pero el demonio, ofendido, le destaca como inferiores. Eva ataca a Rory derribándola. Al corre a curarla con hechizos, pero Eva, al notar su magia de sanación, decide eliminarlo primero. Al se lanza contra él, pero Eva, bloqueando su golpe, lo lanza por los aires. Al se impulsa desde un árbol golpeando la cara del demonio, pero Eva, imperturbable, contraataca, creando un cráter en el suelo. La caja de nigiri de Al se abre en caída, esparciendo el abono mientras Eva se regenera. Al usa una poción para curarse y pregunta por qué lo considera tan importante. Eva revela su plan: eliminar a cualquiera que pueda interferir, incluyendo a Al, Rory y a Helen. Así que una vez con el plan dicho, para acabar el combate, Eva invoca dos sanguijuelas colosales que atacan sin piedad. Rory y Al esquivan y contraatacan, pero las bestias son implacables. Rory le suplica a Al que huya mientras puede, pero él con una sonrisa responde: si quiero ser el mejor agricultor, no puedo abandonar a nadie. Con un puñetazo destruye la sanguijuela, y tras otro golpe elimina a la otra sanguijuela. Eva, furiosa, lanza un ataque mágico que lo deja a ambos en el suelo. Dos nuevas sanguijuelas aparecen, inmovilizando a Al y atacando a Rory, y declarando que Rory es innecesaria y ordena matarla. Ella, al borde de la derrota, recuerda las palabras de su padre, quienes le prometieron apoyarla sin importar si era una heroína o decidía tomar otro rumbo. Así que, decidida a no rendirse, Rory se levanta. Todo mientras la sanguijuela aprieta a Al. Un brillo emana de su espalda. El nigiri apareció en el suelo, actúa como especticida, secando a las bestias al instante. Liberado, él ataca a Eva, pero el demonio esquiva con facilidad. Rory, insípida por la determinación de Al, se niega a ceder, recordando como siempre la menospreciaron por no estar a la altura, así que decide que rendirse será darle la razón. Con un grito, atraviesa a Eva por la espalda con una espada. El demonio se libera y se cura, pero Rory, desatando el poder del dios del bien heredado de su linaje, lo acorrala con cortes precisos hasta derrotarlo, haciendo desvanecerse en una nube de cenizas. Todo esto, exhausto, Al sonríe, orgulloso de Rory. Antes de que ella pueda responder, él se desmaya, cayendo sobre ella. Rory, sonrojada, murmura que cree haberse enamorado de él y decide a protegerlo. Así que se queda a su lado hasta que despierta. En la noche, ya recuperado, Al bromea diciendo que pudo haber llevado a cuestas a algún otro lugar, pero Rory admite que no se movió por no conocer el camino. Así que mientras caminan, escuchan susurros fantasmales. Rory se tensa, temiendo los fantasmas, pero Al palidece al reconocer la voz de su madre, Lilia. Aterrorizada, agarra a Rory en brazos y sale corriendo del bosque. En la cruz, Al confirma que el hotel de Rory no existe, probablemente otro engaño de Eva, así que acuerdan partir a Mellis al día siguiente. Así, en casa, Al teme la reacción de Lilia por haberse ido sin avisar, pero cuando ella aparece suplicándole que no se marche, Al, desesperado, dice que podría llegar a odiarla si no lo deja ir. Lilia, con lágrimas en los ojos, le pregunta si seguirá siendo agricultor. Mostrando una determinación tranquila, Al asiente, recordando una tumba en un flashback fugaz, una promesa hecha en tiempo atrás. Se despide de sus padres y se reúne con Rory para volver a la capital. Durante el viaje discuten el plan de Eva, pero no llegan a conclusiones. Al promete proteger a Rory haciendo que ella se sonroje y piense que le robó las palabras. Días después, bajo la lluvia que cubre el castillo de Mellis, el rey conversa con Fall, quien con una expresión decidida, ella anuncia que ha tomado una decisión. ¿Cuál será? No sabemos, porque aquí termina esta primera parte. Si llega hasta acá y quiere la segunda parte, comenta la palabra acción. Y házmelo saber en los comentarios y con tu buena suscripción. Si te gustó, un buen like y una buena suscripción. Otra vez, me ayudarían un montonazo. Y sin nada más que decir, me despido como siempre. Soy Ale. Bye.